Hoy es 19 de enero del 2014. Vamos a orar y vamos a empezar este servicio en Día del Señor. Amado Padre, inclinamos nuestro rostro ante el trono de gracia de usted. Venimos hasta usted por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el único medio que tenemos para llegar. Le agradecemos porque podemos estar reunidos como iglesia hoy para aprender de este libro de Joel que venimos viendo todos los domingos, un libro de la Biblia. En este caso nos toca del profeta Joel, que podamos aprender sobre el mensaje que él tenía que dejar en esa época, pero también el mensaje también es contemporáneo para la época de nuestros días también, porque usted ha establecido un día el cual jugará a todo hombre, así que ese mensaje sigue estando vigente todavía nosotros. Le agradecemos por todo, que me esté guiando por su Santo Espíritu y por su Santa Palabra, a todos aquellos que van a oír también el mensaje, ¿no? Así que le agradezco por todo, gracias, y le pido que esté aceptando este himno, que es también un olor fragante ante usted, ¿no? Y vamos a cantar, o a cantar el himno Dad Gracias, que está, ese himno está en Joel 3, versículo 10, que dice así: diga el débil fuerte soy. Joel 3, versículo 10, basado en eso, vamos a cantar, Carito. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios, dad gracias que a su Hijo Él nos dio. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios, dad gracias que a su Hijo Él nos dio. Y ahora diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a usted también, Padre, por la bendición que tenemos, ¿no?, de Caro, que para entonar los signos, ¿no? Le agradecemos porque usted le ha dado el don de poder interpretar y cantar, ¿no? Así que agradecemos a usted que usted pone también acá los dones en la iglesia. Bueno, ya que estamos agradeciendo también, vamos a agradecer al hermano Manu Machuca, que es un hermano de Buenos Aires que está acá en Mar del Plata, que hoy va a venir pero se ha complicado, ¿no? Pero el hermano fue por lo menos nos ha avisado diciendo que se le ha complicado un poco. Después le terminamos la grabación, mi esposa lo edita y lo pegaremos en el muro de Machuca, ¿no? Que es el hermano Machuca, ¿no? Es el hermano que está bien. Así que gracias por ver que esté disfrutando nuestra ciudad acá de Mar del Plata, ¿no? Con sus padres, vi que estuvo comiendo un salmoncito rico, se ve ahí, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar con el servicio entonces. El libro entonces de Joel, abrimos ahí todos los domingos viendo un libro de la Biblia. No es estudio exegético, sino es un estudio más temático, pero a la misma vez utilizamos, vamos a decir, la hermenéutica histórica gramatical, que vemos lo que dice en su contexto, cuál es el mensaje, a quién le decía, ¿no? Y tratando de ver a Cristo también ahí, una aplicación para nuestros días también eso, ¿no? Así que vamos a ver un poco de ahí, vamos a hacer un poco de la historia de ahí, del libro, y después vamos a entrar. Bueno, mucho del libro de Joel, sabemos que hasta ahora en los libros de profetas menores es el segundo profeta, ¿no? El domingo pasado vimos el primer profeta que le dice que no son, vamos a decir, porque son menos que los demás, sino porque vamos a decir, sus cartas o epístolas son cortitas, más que no es como Isaías que tenía 66, ¿no? Entonces son cortitas, tiene 3 nada más, muy cortito. De Joel se sabe muy poco, casi no se lo nombra, vamos a decir, sacando el hecho, es que en el primer sermón de Pedro, que lo nombra,
a Joel, después de ahí no se lo ve, hay otros Joeles, pero no es. Solamente lo único que tenemos ahí, si estudiamos el primer el Joel 1.1, lo único que dice, hijo de Petuel. Después no dice nada de dónde era, en qué parte predicó, es muy vaga la información. Es como que él no se hubiera, dice, no se preocupen tanto por mí, más por el mensaje que yo voy a dar, ¿no? Como dice Pablo, creo que sería así si tuviera que Joel decirle, no nos predicamos nosotros mismos, sino a Cristo crucificado. Así que creo que es algo así. El Joel empieza el libro, vamos a decir, la epístola, el libro de él, sin mucha información de él. Así que nosotros lo único que podemos hacer quizás es especular, porque yo lo que voy a hacer es tratar de especular, porque de verdad información sólida no tenemos. Pero algunos más exegetas creen que Joel, o sea, estaba profetizando vamos a ver, durante el reinado de Joás. No olvidemos que ellos eran los profetas, no es como el día de hoy que venía, Dios tiene esta bendición para ti, o que te dicen, no, los profetas venían y decían, Dios dice así, para que se pongan a cuenta. Sabemos que esa época era así que venían los reinados, generalmente, lo que estaban. Pero creemos que es en la época que ya no, el año pasado, el 2013, lo que estamos viendo los libros de cada uno, vimos de Reyes, y creemos, o sea, se cree por lo menos que él profetizó en el reinado del rey Joás. Joás se llamaba, visto, abuelo de pájaro, vimos el libro, que en sí, estamos tratando de situarnos para aquellos que no entienden, más o menos la época que él predicó, más o menos. ¿Se puede entender? Vamos a ver, para que te pueda entender, como decir, el pastor tal predicó en Argentina cuando estaba reinando la presidenta Cristina de Kirchner. Ah, sí, entonces ya me vi con qué época estaba predicando Daniel, fue en el 2000, entonces es para esa época, para situarnos más o menos, para aquellos que escuchan de otros países, la presidenta Cristina de Kirchner es nuestra presidenta, porque ahí muchos no saben, ¿no? Bueno, es así. Entonces, se cree que durante el reinado de Joás, pero para aquellos que no saben, Joás era un niño, solamente 7 años, y estaba bajo la supervisión, vamos a ver, del tío, que era el sumo sacerdote Joiada. Ya vimos abuelo de pájaro, que no sé si lo toqué muy a forma, pero él ha hecho como una reforma, también una pequeña reforma, que duró muy poco, porque cuando el tío de él, que es sumo sacerdote Joiada, vamos a ver que surge de nuevo la apostasía, siempre hacía lo mismo, surgía la apostasía, después que se iban a hacer esas reformas que había, ¿no? Que eran muy poquitas, y después asesinado por el mismo Joás, ¿no? Y bueno, otra vez vuelve a surgir de nuevo lo mismo, ¿no? O sea, siempre lo mismo. Bueno, creemos que en esa época más o menos estuvo predicando el profeta Joel. Aquellos que quieren ponerle un nombre a su hijo y dicen, ¿cómo le pueden poner? Joel en sí, en el hebreo se pronuncia Joel, se dice, en el hebreo Joel. Sería, pero Jehová es Dios. No olvidemos que él, como mi nombre que es Daniel, él quiere decir Dios, y Daniel, mi nombre es Jehová es mi juez, sería el nombre mío. Bueno, él, bueno, acá también él quiere decir Jehová es Dios. Así que si le van a poner un nombre o alguien conoce a alguien de Joel, es Jehová es Dios. Bueno, ahí está. Entonces creemos que es más o menos alrededor del 835 a.C., más o menos se cree en esa época, no es fecha más exacta. Esto nos estamos situando en el contexto histórico, nos estamos parando de dónde estaba este profeta, ¿no? Podemos hacer un pequeño bosquejo más o menos de lo que ve el libro, porque no lo voy a ver a completo, o sea, los tres, por más chiquitos que sean, no lo voy a ver, pero van a encontrar, si escucharon su audiobiblia o la leyeron, se van a encontrar con que Joel habla de las plagas de la langota, ¿no? El día de Jehová, la plaga de la langota es una prefiguración que está haciendo algo así, de que se refiere al día de Jehová. Vayamos un poquito más de esto, que es del capítulo 1.1 al 2.11 más o menos. Y después de esto, de esa advertencia, vamos a ver que Joel hace un llamado al arrepentimiento al pueblo de Dios, ¿no? Que es en Joel 2:12 al 19. Él los va a exhortar a que se arrepientan para que ellos no vean el día del Señor, ¿no? Le va a exhortar del 2:12 al 15 también, que en sí el arrepentimiento que sea de corazón, no un arrepentimiento como así externo, como ellos hicieron, ¿no? Que no se arrepintieron de verdad. Después el arrepentimiento va a ser a nivel nacional también, o sea, incluso a todas las edades, a todas las, vamos a decir, clases sociales, ¿no? En el 2:16 al 17. Y él va a ver que por medio de Dios, el profeta va a hablar que Dios le da una promesa, vamos a decir por medio de Yahvé o Yahweh, que él tendría misericordia, ¿no?
de ellos y ellos se arrepentían. Después vamos a ver que más adelante habla de las lluvias vamos a decir, lluvias tempranas, lluvias tardías, que vamos a explicar un poco esos vuelos de pájaro. Va a hablar un poco de la fuerza, o sea, que sí invadieron, que vamos a ver qué quiere decir esto de las langostas, que tampoco que no se entiende, qué es lo que aparece. Y no nos olvidemos, está hablando en un lenguaje del profeta, ¿no? Y ya vimos cómo hablaban ellos, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más esto de la lluvia, después de que iba a traer Yahvé sobre el pueblo de él, después que viera estas plagas, ¿no? Pero en sí, esta lluvia vamos a ver que en sí que es vamos a decir, una prefiguración de que estaba hablando Joel, que después lo explica más adelante, lo vamos a ver el apóstol Pedro en su primer sermón, en el Pentecostés, en Hechos 2, allá lo vamos a ver dentro de un rato, que estaba hablando del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días, ¿no? Eso vamos a ver que en los últimos días estamos en el día de hoy, ¿no? Y vamos a ver otras corrientes, más incluso dispensacionalistas, que dicen que no, que todavía falta este cumplimiento, que no se ha cumplido del todo. Entonces vamos a mostrar nuestra postura, que sí, ya se ha cumplido esto, ¿no? Vamos a explicar abuelito de pájaro nada más. Valga la redundancia, que equivoca cada rato eso, ¿no? Y después vamos a ver el juicio de Dios, o sea, este juicio de Dios que muchos malinterpretan, que creen que es mucho, incluso vamos a decir, pastores muy reconocidos, entre ellos que creen que es el último. Nosotros tenemos comentarios bíblicos, incluso de, bueno, esta semana, escuchando una prédica del pastor, ¿cómo se llama José Grau, justo me enteré que murió, ¿no? Y ya fue el llamado de Dios. Pero él también hablaba de algo, José Grau, en Escatología Final de los Tiempos, y yo como que lo respeto mucho. José Grau es alguien que yo tengo incluso material de Escatología Final de los Tiempos, pero en ese pensamiento yo como disentía de él, porque él hablaba, yo lo voy a explicar después, de Joel 3, después voy a explicar lo que explicaba él o que lo explican otras personas, ¿no? Pero vamos a defender nuestra postura, Es un gran siervo de Dios que espero que esté que está en la presencia de Dios, ¿no? Vamos a explicar un poquito lo que explicaba él y otros más. Y el juicio de las naciones, el capítulo 3, vamos a ver qué es eso, qué es las naciones, si es el juicio final o no. Bueno, eso es el bosquejo para que puedan entender de lo que me voy a ir desarrollando durante todo, vamos a decir, este sermón. Voy a hablar un poquito de todo eso, lo que dije, y eso es lo que voy a ver. Voy entonces a abrir ya en Joel, vamos a abrir el capítulo 1, y dice que, como todo profeta, empieza diciendo la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Betuel. Oí esto, anciano, prestad oído, habitante de toda la tierra. Bueno, él está llamando a los ancianos, sabemos quién eran los ancianos, ¿no? Que sabemos que ellos personas que estaban, o sea, ya lo vimos durante todos estos meses, ¿no? Ellos que tomaban cargar de tomar decisiones, ¿no? También dice habitante de toda la tierra, no está hablando de toda la tierra, sino de todos los moradores de que eran de Jerusalén, ¿no? Cuando hablamos de toda la tierra, y dice, ha acontecido esto en vuestros días, o dice, ha acontecido cosas semejantes en vuestros días o en los días de vuestros padres. Le está diciendo como que le está haciendo una pregunta. ¿Ha acontecido esto, algo que va a pasar? Dice, contadlo a vuestros hijos, a sus hijos, de sus hijos, de la siguiente generación. Está hablando como que, no sé si se acuerdan de las maldiciones de Jehová, que dice, yo te estaré hasta la segunda, la tercera y la cuarta generación. Bueno, le está advirtiendo el profeta, que está diciendo que advertir a esto y contarlo a sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, porque esto creo que nos trae memoria aquellos que tienen un poco de conocimiento de las escrituras, que cuando Dios decía esto, que iba a venir esto, las maldiciones, era por 3 más o menos generaciones, 4 generaciones iba a venir. Entonces calculamos que más o menos unos 120 años, o sea, por ahí más o menos, ¿no? Uno sienten de esto, pero cuenten esto a sus hijos, de por qué, cuando estén aconteciendo esto y estén en cautiverio, acuérdense de esto, o sea, de por qué vino esto, porque no fue que vino por venir en vano. Contadlo a vuestros hijos, de sus hijos y a sus hijos de la siguiente generación. ¿Ven? Lo que le iba a suceder. Y ahí dice que a lo que se complica un poco, ¿no? Que muchos por ahí no lo pueden llegar a entender. Vamos a tratar de meternos ahí, vamos a decir, exegéticamente, o sea, extraer lo que nos dice el profeta. No olvidemos que está escribiendo un profeta esto, ¿no? Que dice así, en el 4, lo que dejó la oruga la comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. En otras traducciones no sé cuál aparece, yo tengo acá en el púlpito
de la Reina Valera 1960, pero también tengo la Biblia de las Américas, ¿no? En el 4, o sea, lo que dejó el orugo comió el saltón, lo que comió el saltón comió el revoltón, dice, esta es el revoltón, y la langosta comió lo que... Bueno, así esta vamos a decir, para poder entender esto, me voy a tener que ir bueno, ya estoy en el Antiguo Testamento, me voy a ir a Deuteronomio, vamos a ver, para poder entender un poco de esto. En sí, estos son insectos, ¿no? O sea, vemos que son insectos. Lo que sucede, no sé si son ustedes como yo de Buenos Aires, yo era de la zona sur de Buenos Aires, allá hacía más calor que acá en Mar del Plata. Y en mi época había langostas, donde yo vivía, venían unos bichitos, acá creo que no lo han visto, no se ven, no mucho. Son como unos saltamontes, otra vez en chapulines, una cosa así media feita, que a mí no me gusta. Y encima eran grandes donde yo estaba haciendo, yo era de Grego, o sea, casi Lonchán y Grego, ¿no? Por ahí. Y venía, esa cosa venía volando, o sea, así. Y venía y se comía las hojitas. Y bueno, lo que está diciendo acá el profeta, que lo que no come uno, porque todos esos bichitos no comen, es uno de los que aparece ahí que te come la hojita y deja. El otro viene y te come todo, en sí eran plagas. Pero para poder entender esto, o sea, para que podamos entender esto en el contexto de lo que está diciendo el profeta, es lo que venimos hablando hace meses, del año pasado. Cuando ellos estaban bajo el pacto, cuando no cumplían, ¿qué venía? La maldición, ¿no? Eso, ya sabemos. Entonces, pero lo voy a explicar de nuevo, porque yo sé que ya lo saben. Entonces es la maldición. Como estaban bajo un pacto, o sea, no cumplieron la maldición. Hoy sucede lo mismo. No estamos bajo el pacto, Daniel. Sí, ya hablamos muchas veces, usamos algo por gracia, como dice acá el cartel de atrás, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que también nosotros estamos bajo, o sea, un pacto, cuando nosotros violamos el pacto estamos pecando nosotros, ¿no? No quiero hablar mucho de eso, porque si no me voy a desviar. Pero vamos a situarnos en eso. ¿Qué es estas plagas? Porque muchos interpretan pensando de que sí, que eran animalitos, o sea, vamos a decir insectos, otros creen, vamos a ir por el contexto, cuando vayamos al capítulo 2, en todo su contexto, vamos a ver a qué se refería también. Pero también lo vamos a dejar ahí, porque las escrituras también nos dicen que sí habla de insectos. Si ustedes han leído en el capítulo 2 de Joel, van a ver que era un ejército, pero un ejército de hombres. Acá el profeta está hablando así. Pero las escrituras también hablan del Deuteronomio 28, versículo 15, las maldiciones. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundación, abominación, el Señor obra las manos, artificio y lo dirige en secreto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito que desprecia a su padre, a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Dice, ¿no? En Deuteronomio 28, versículo... ¿dónde estoy? 28, 15, perdón. Estaba leyendo 27. 28, versículo 15. Acá está. 28, versículo 15. Consecuencias de la desobediencia. Bueno, es un poquito más adelante. Deuteronomio 28, 15. Consecuencias de la desobediencia. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y acá está. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Muy bien, te sabe el texto, no sé, por lo menos lo he escuchado alguna vez. En el campo, maldita será tu canasta y tu artesana, maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu sueldo, el aumento de tu ganado y la cría de tu rebaño. Maldito serás cuando entre y maldito serás cuando salga. Pero la parte que más me interesa es que dice maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. ¿De qué vivían estos, vamos a decir, estos israelitas? Del campo. Ellos cosechaban, les daba la lluvia temprana, la lluvia tardía, si no llovía, ¿qué pasaba? Ellos no tenían que entonces eran gente de labrado, no eran muchos de ellos. Vamos a ver el domingo que viene, me toca hablar del profeta, el profeta campesino. ¿Quién es el profeta? Amos. Me va a tocar hablar el domingo que viene, porque vamos viendo todos los domingos un profeta, sí. Y ellos eran campesinos. También cuando te acordás me llama, no me acuerdo, había otro más que lo llama, y él también estaba hablando. Todos trabajaban en el campo, hasta el mismo profeta que pide la segunda unción de Elías, ¿cómo se llama? No olvidé el nombre, estoy hablando, abuelo de pájaro, no estoy hablando que tengo el bosquejo. Eliseo, me parece que no estaba haciendo, estaba hablando. Cuando viene Eliseo le pone todo. Entonces trabajaban en el campo ellos. Entonces,
que no tengan la bendición de Dios, la lluvia. Eso, por eso cuando habla de lluvia de bendición no es como la iglesia que salimos acá del centro de la Mar del Plata, que la lluvia de Dios te quiere bendecir. No, hablaba de que sí le bendecía y ellos, Dios le estaba bendiciendo el campo. Entonces que Dios le mandara esto era consecuencia de plaga. Esto lo estoy explicando para que se pueda entender en el contexto de lo que está hablando Joel o Joel de acá. Y en el versículo 28, 30 al 33 de Deuteronomio, la maldición, para poder entender lo que está hablando de estas plagas, Deuteronomio 28, 30 al 23, dice así: te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, acá, plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. Tu oveja será dada a tus enemigos, no tendrás quien te salve. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Esas son las consecuencias. Volviendo a Joel de nuevo, en Deuteronomio 28, perdón, en Joel, Joel 1.4, entonces ahora podemos entender lo que está hablando el profeta acá, que eran la consecuencia de las maldiciones que ellos han tenido. Voy a explicar un poquito más al vuelo de pájaro, o sea, de Joel, porque acá muchos disienten, unos creen que fue después de la diáspora, o sea, después de la, vamos a decir, ¿cómo decir? Que fueron llevados en cautiverio. Otros creen que no, como nosotros. Nosotros creemos que, vamos a decir mi postura, creemos nosotros que Joel estaba escribiendo muchísimo antes de que viniera los profetas que vimos el año pasado, que es Jeremías, Ezequiel. Eran uno de los profetas, vamos a decir, situados más antiguos, o sea, antes que ellos. Muchos dicen, no, otro lo escribió después, porque está hablando, pero que nosotros creemos que, porque dice que no aparecen los sacerdotes, no se ve el templo. Por eso expliqué en la introducción que Joel, sé que este es quizá un poquito complicado, solamente aquellos que les gusta estudiar un poco más lo van a apreciar. Pero para que se pueda entender, creemos que es antes. Algunos dicen que no, que después de la destrucción del templo. Pero creemos que fue antes, porque dice que no aparece sacerdote, nada. Pero no olvidemos que creemos que era cuando estaba situado con el reino, que vimos que era chico, el sumo sacerdote, por eso que estaban ahí. Y bueno, creemos que en esa época. Y además vemos que hay una serie de datos que no tengo tiempo porque tendría que hacer exegéticamente el estudio. Yo estoy viendo por arriba nomás el libro de Joel, pero creemos que es antes, ¿no? Que todavía no sabía, antes no lo habían llevado, le estaba advirtiendo de lo que iba a suceder, ¿no? Entonces dice, en el 5, despertad borracho y llorad, gemí todos los que bebéis, y vino a causa de motos porque os he quitado de vuestra boca, ¿no? Bueno, ellos habían entrado, vamos a decir, lo que es la ebriedad, había entrado en una serie de, vamos a decir, de pecado. Acá vamos a decir algo, cuando hablamos de Joel o de Joel, en sí, cuando vimos los otros profetas, no sé si te acordás que vimos que ellos denunciaban tal y tal y tal y tal pecado, la idolatría, esto, pero Joel en sí no está denunciando ningún pecado, en sí lo que está denunciando es el pecado mismo en sí. ¿Por qué? Él está denunciando eso. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente, vamos a decir, iba a, Jehová ya sabía, por la que iban a hacer eso, que iban a apostatar, ¿no? En sí, cuando dice acá el versículo 5, que la ebriedad, en sí la ebriedad necesita representando la alegría. Estas personas se estaban preocupando mucho por la alegría, por las cosas de este mundo, y el día del Señor no lo guardamos, no pasa nada, los mandamientos de Dios no pasa nada, como decían en mi Buenos Aires, no pasa nada. Entonces, Dios es bueno, Dios es amor. Y venía de nuevo los profetas. Entonces, en el versículo 6 está advirtiendo Joel diciendo: porque el pueblo fuerte y innumerable subió a mi tierra, y sus dientes son como dientes de león, y sus muelas, a ver qué me dice la traducción, en el versículo 6 dice: sus dientes son dientes de león y tienen colmillo de leona, dice. Bueno, en esta se repite 2 veces, por eso cambié la traducción. Dientes de león y sus muelas, dice. Muelas de león. Bueno. ¿Qué quiere decir en sí? Si nos acordamos de lo que sucedió en el año 722, que vimos la otra vez, nos vamos a acordar que los asirios fueron los que tomaron. Y no olvidemos, cuando vimos el libro de las profecías de Daniel, también el año pasado, que estuvimos viendo parte de Daniel,
abuelo de pájaro, vimos también de que estos asirios, vamos a decir, estos pueblos fuertes que recién representaban a los asirios, que le estaba diciendo, esto creemos que también eran, que cuando lleguemos al capítulo 2, que era, vamos a decir, las plagas, eran langostas, que por supuesto el profeta está viendo eso, o sea, porque ya vimos un par de veces cómo el profeta en sí, ellos ven. El profeta en sí, cuando habla del día del Señor o esas cosas, vamos a ver dentro de un rato, que lo voy a explicar dentro de un rato, que en sí no siempre apunta, cuando vamos a ver que vamos a ver dentro de un rato la luna se convierte en sangre y todo eso, no siempre está apuntando al Apocalipsis, lo que va a suceder en el último día, ¿no? Pero ¿qué sucede? Creemos que porque el pueblo fuerte, entonces creemos que ese es lo que está hablando de lo que mencioné en 722, ¿no? Y con ese diente de león que estuvimos viendo en el libro de Daniel, nos acordamos que había 4 animales, me acuerdo si Daniel 8, por ahí, que 7, 8, que los sueños de Daniel. Este de león está prefigurando, estamos viendo a Babilonia, ¿no? Entonces creemos que era que lo que Dios le iba a mandar, que vamos a ver dentro de un rato, Dios iba a utilizar en su soberanía y su providencia, iba a dirigir este pueblo para disciplinar y castigar al pueblo. Y eso es lo que está haciendo, advirtiéndole por medio de este profeta, ¿no? Bueno, dice, asoló mi vid, descortezó mi higuera, de todo lo desnudó, derribó sus ramas, quedaron blancas. Sabemos cuando hablamos de la vid, todo eso está hablando de Israel, ¿no? Vamos a decir un simbolismo, ¿no? Entonces iban a desolar, vamos a decir desolar Israel. Lo tenemos que ver con los ojos del profeta. Entonces, llora tú como joven vestido de silicio por el marido de tu juventud, sigue hablando el profeta, desapareció la casa de Jehová, está hablando ahí. Entonces, con lo que desapareció la casa de Jehová, Yahvé, creo que es un buen indicio, un buen dato para mí, porque vemos que está hablando, muchos dicen, bueno, está hablando desde que ya después de la diáspora no fueron llevados, pero no vemos que el profeta está mirando desde acá lo que va a suceder allá, no lo que ya sucedió, ¿no? A pesar de esto, de esos datos, muchos dicen que no, que después de lo que sucedió, ¿no? Bueno, en el 12 dice, la vid está cerca, 1.12, y pereció la higuera, el ganado también, la palmera, el manzano. ¿Qué vimos en la maldición ahí recién? Que era todo esto lo que iba a suceder. Pero ¿por qué decía la maldición? Por causa de desobediencia. Todos los árboles del campo se secaron, el 1.12, del árbol se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Cuando los asirios vinieron, dice que arrasaban todo, eran sanguinarios, hasta cortaban todo, destruían todo, quemaban todo, esta parte de los árboles también. Entonces venían como plagas, así como el saltón, como el pulgón, viniendo comiendo, destrozando todo lo que había a su paso, ¿no? Muchos dicen que agarraban a los niños y los tiraban contra la pared, eran gente malvada, muchos de esos pueblos de ahí. Y no olvidemos que estos eran campesinos, hombres... no estaban ni siquiera adiestrados para transformar, vamos a decir, su voz que era para el arado, para forjarla en espada. Ellos no estaban acostumbrados a hacer esas cosas. Entonces venían y se aprovechaban, ¿no? Entonces en el 13 dice, ceñid y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitad de la casa de nuestro Dios la ofrenda de libación, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, a todos los moradores de la casa de Jehová, vuestro Dios, clamad a Jehová. Acá el profeta, vamos a decir, en el 13 y en el 14, mejor dicho, en sí lo está exhortando a esta gente a que ayunen. En sí, el ayuno en sí era una abstinencia de alimento, donde las personas, vamos a decir, buscaban a Dios con un espíritu de humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque se lamentaban por el pecado que habían cometido hacia Yahvé y oraban a Él, ¿no? Buscaban pidiendo su perdón. No es como hoy en día, ¿no? Que por ahí quieren ayunar para pedirle algo a Dios y cosas, esos ayunos, ¿no? Si vamos allá a 58 vamos a ver cuál es el verdadero ayuno, no tengo tiempo de hablar de esto porque no es irrelevante para esto, ¿no? Pero en sí le está pidiendo que un verdadero arrepentimiento, arrepiéntanse, porque Dios, ya lo explicamos muchas veces que hablamos de esto, Dios no te viene y te castiga, sino Dios te advierte primero, viene por un siervo, por su palabra, escuchar la Biblia, un hermano que está predicando, algo,
te va a utilizar como dice acá en la parte más adelante, dice, del día que se cercano está, y después toca trompeta, en Joel 2, toca trompeta de Sion. Dios va a tocar trompeta a tu oído, advirtiéndote antes. Y Él está diciendo, ¿qué es lo que quiero yo? Arrepiéntanse ustedes, hagan ayuno de verdad, lamentense de verdad por su vida, porque están haciendo mal. Ese es el mensaje que le está avisando. Primero le está avisando, como siempre viene y le avisa, ¿no? Dice el 15, dice, ay del día, dice, hay otra traducción que tengo en el 15, dice, versículo 15, la de América me dice, ay de ese día, dice, porque cerca del el día del Señor vendrá como destrucción del Todopoderoso. En la Reina Valera 60 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Bueno, acá ponemos un frenito para poder explicar algo. El día de Yahvé, el día de Yahweh, el día de Ja, el día del Señor, el día de Dios, como quieras decirle. En el Nuevo Testamento podemos decirle, hasta no podemos atrever a decir el día del Señor Jesucristo. Primero de Tesalonicenses 1 dice que el Señor Jesucristo va a juzgar también. Entonces, ¿cómo podemos estar en 1 Tesalonicenses 1 del 3 al versículo 11, especialmente el versículo 11, que habla Señor Jesucristo? Cuando hablamos del día de Jehová, esto es importante, no siempre estamos hablando, porque todavía hay muchos pastores que interpretan que el día de Jehová apunta siempre hacia el juicio final, pero el día de Jehová no siempre está apuntando, vamos a decir, al juicio final, aunque su simbología o escatología pareciera como que en el profeta, cuando usa simbolismos como la luna se convirtió en sangre y muchas esas cosas, y por ahí la encontramos. Usted tiene en su Biblia, vamos a decir, hay una parte que aparece en Apocalipsis 9:8, y como que, son los mismos textos, entonces Joel está con Apocalipsis, es lo que sucede con entonces, pero no nos olvidemos que esas referencias, las Biblias de estudios, las Biblias de, vamos a decir, cualquiera que te compres, son buenas esas referencias. No olvidemos que esas referencias han sido puestas por monjes o personas. No es que le puso el Espíritu Santo esas referencias que están abajo, ni esos apuntes que puede tener la Biblia de América ahí al costadito y ya lo repito como un loro. No, por eso hay que escudriñar las Escrituras y estudiar y por el Espíritu Santo, y todo eso es bueno, ¿no? Todas las que estudié, homilítica, hermenéutica, todo eso es bueno, pero debemos entender que no siempre es así. No podemos buscar el texto que dice acá abajo la punta y eso quiere decir lo que está en Apocalipsis. No, porque no siempre sucede así. Debemos entender que cuando hablamos del día de Jehová en sí, la Biblia a veces está hablando de los juicios, vamos a decir, individuales, o los juicios particulares que Dios hace hacia su pueblo. Entonces, no día de Jehová, ahora lo vamos a explicar bien, incluso utilizando este libro y el libro de Hechos también. Es cuando Dios, por ahí, la Biblia se habla, vamos a decir, más adelante vamos a ver que el día de Jehová a veces está hablando de los juicios que va a traer sobre Israel, pero también los juicios que va a traer sobre los moradores de la tierra de esa época, y los juicios que va a traer, que Dios ha establecido un día donde va a juzgar a toda nación. Entonces, el día de Jehová a veces no es siempre, está hablando de Apocalipsis, es el último día, no siempre está hablando así. Por eso, que situándonos en el contexto histórico acá de Joel 1, versículos 15, hay del día, o sea, de Jehová, no está hablando vamos a decir, Apocalipsis del último día, sino está hablando del día que Dios le está por castigar a este pueblo, en ese momento. Es un juicio individual con la nación de Judá, de Israel, que se estaba por desviar más adelante, ¿no? Que después se desvía, ¿no? A pesar de esto, ¿no? Sabemos que en el 587, ya lo vimos, fue la destrucción del templo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Ya estudiamos esto en los sermones pasados, ¿no? Entonces, cuando el juicio, vamos a decir, el día de Jehová, acá está prefigurando el juicio de Dios, cuando mandaría a los caldeos, así que destruirían a Jerusalén en el 587, que ya lo vimos, ¿no? Esto ya lo vimos que sucedió, solo que este profeta, como es más antiguo de los profetas que estuvimos viendo anteriormente, estamos viendo así, ¿no? Ya había explicado un montón de veces que la Biblia no está así, vamos a decir, como una película que sucede de toda cosa, debemos cavar y buscar. Así que entonces eso, lo que le decía, ¿no? Que le estaba advirtiendo, bueno, hasta el 20 lo voy a dejar porque si no se me haría un poquito tarde. Voy a ir al capítulo más o menos 2, vamos a situarnos en el capítulo 2, que son 3 capítulos.
tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahvé, porque está cercano. Tocad trompeta, el shofar, que el shofar se tocaba, el trompeta así, no voy a hacer el ruidito como la otra vez que me salió mal, dice turú, turú. Pero era una advertencia que tocaba el shofar, diciendo peligro, peligro, despertad, ustedes que están durmiendo, como hace el progreso del peregrino que estaba durmiendo, no, o Pablo que dice en Romanos 13, ¿no? que estaban durmiendo, ¿no? El día está cerca, o sea, entonces ¿qué sucede? Que se despierten, tocad trompeta, ¿no? Así que como algunos que están en el culto a veces se duermen, tocad trompeta, que es simple. Entonces se estaban durmiendo ellos, ¿no? Entonces tocad trompeta y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, y así vendrá un pueblo grande y fuerte y semejante a él, no hubo jamás ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Bueno, acá se empieza un poquito, vamos a decir, a complicar, entramos en el terreno, vamos a decir un poquito que se complica. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes, vamos a ver que esto en sí está prefigurando a un juicio. Porque estas mismas palabras las podemos encontrar en muchas partes del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, son simbolismo, pero el simbolismo tenía, la misma palabra del simbolismo tenía un significado. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que en el año 722, como le dije, los asirios vendrían. Solo que el profeta, ya lo explicamos muchas veces la visión del profeta, el profeta no podía ver bien. Los acontecimientos, a veces que él veía, hacemos así como que ver acá, ve así, él veía así, pero él no veía que hace que la diferencia de acá a acá movía muchos años. Estaba viendo en lista recta, así, él veía así cosas, pero no veía la diferencia entre años que había, ¿no? Porque no parecía. Ya lo explicamos, trato de todos los domingos explicar un poco de esto, la vista profética que yo tenía, el alcance que no podían ver. Incluso con Juan, cuando veía el Apocalipsis, veía así, pero era una forma de poder hacerlo entenderlo, ¿no? O sea, para poder, ya lo vimos también con el mismo del templo, ¿no? Bueno, estaba hablando de esto, eso es lo que está hablando, pero no del juicio final que Dios va a traer cuando venga el Señor Jesucristo, sino que el juicio que iba a traer a estas personas, ¿no? Día de tinieblas. Bueno, dice que delante de él consumirá fuego, arrastrará la llama, ¿no? Como el huerto del Edén, ¿no? Está hablando, sigue hablando. Yo me voy a adelantar un poquito más adelante de esto. En el 2.7 dice, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, como el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Bueno, si nosotros nos situamos ahora, vemos que la langosta, el saltón, el pulgón y el revoltón no podían haber hecho eso. Entonces el profeta lo que está aludiendo es decir que era un pueblo fuerte. Eran, vamos a decir, los asirios. ¿Por qué? Porque está diciendo que como corrían, dice que eran hombres de guerra, que subían en el muro, y acá nos está dando un poquito más de datos el profeta, para que podamos entender qué era esto que estaba por suceder. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, aún cayendo con espadas no seguirán, irán por la oscuridad, correrán. Bueno, está diciendo que subirían por el muro, por las casas, entrarían por la ventana de ladrones. Y en el versículo 10 dice, estoy en Joel 2.10, delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos y el sol, y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Si ustedes ven en su Biblia, si tienen una referencia de la Reina Valera, Joel 2, versículo 10, que yo estoy leyendo, si ustedes se van abajo van a ver Apocalipsis 8, versículo 12. Entonces, si ustedes quieren hacer una interpretación hermenéutica, van a decir, entonces esto está hablando de Apocalipsis 8:12, porque acá está escrito así. Lo vuelvo a decir de nuevo, esa referencia que aparece abajo está escrita por hombres, no es inspirada por el Espíritu Santo. Todos los apuntes que pueden comprar en las Biblias, anotadas, o cosas, son inspiradas por hombres. Por eso son buenas, pero debemos tener
cuidado, no siempre podemos repetir como loro. Por eso que eso que está abajo no se está refiriendo a Apocalipsis 12, porque en su contexto viene hablando, por eso utilizamos la mayoría de los reformados utilizamos la hermenéutica histórica y gramatical, no utilizamos lo que yo creo que a mí me parece, o le agrego esto, creo, entonces lo que viene hablando de qué, viene hablando de un juicio para esta nación, en esa época, en esa historia, ¿no? Sabemos, por supuesto, que Dios va a traer un juicio, pero en este momento está hablando de ello. Por eso con el 10, con eso, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se descubrirán y la estrella retraerá su resplandor. No puedo estar hablando de una situación que está hablando en ese momento y irme de Apocalipsis y a decir que va a pasar eso. Sería irrazonable, ¿no? Sería incoherente que yo esté hablando, es como que está hablando un sermón, no sé, de la expiación y por ahí y cambie mi tema y me vaya, todo lo que falta del sermón me vaya, no sé, hable de escatología, no, como que no estaría. Entonces, en su contexto, él está hablando de eso, no está hablando de eso, espero que se pueda llegar a entender, ¿no? Cuando está hablando de eso, los cielos y el sol y las estrellas se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. En sí, sabemos de qué está hablando, de un eclipse, ¿no? Eso es lo que está hablando de un eclipse, porque cuando hay un eclipse, ¿qué hay? No se ven las estrellas, ¿no? Entonces eso cuando dice el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, está hablando de que iba a haber un eclipse, ¿no? Algunos creen que algunos, ¿no? O sea, lo dejo a modo de cada uno, o sea, cree, pero creen que esto que iba a haber el eclipse, que se ponían de negro las cosas, cree que eran las plagas de las langostas, que también Dios le iba a mandar, ¿no? Y que eso era como un zumbido, que ellos venían, eran como un ejército también, y como vos no se han visto las plagas, o visto algo en las películas de antes que vieran toda esta tecnología, antes en mi época se veían películas más así, más de películas de langostas que venían, se comían todo, de conejo, bueno, y ven así y se ponen todo de negro arriba. Así, bueno, que algunos creen que se estaba refiriendo a esto. Yo me inclino más a que, lo dejo ahí, ¿no? Yo me inclino más a que eran los alicidios que ellos eran los que ¿no? Pero lo dejo ahí a cada uno. Pero yo me inclino más por eso, no que era así. En el versículo 11, y Jehová dará orden delante de su ejército, porque muy grande es, el ejército dará su orden, porque grande es el día de Yahvé, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Si ustedes ven en el 2.11, fíjense lo que dice, no sé si le llama la atención como a mí, el 2.11, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Yahvé le está diciendo que esta gente que iba a venir a destruir a su pueblo, él le dice su ejército. Caramba, ¿no? Su ejército. ¿Qué nos dice esto? Que él en su soberanía, o sea, en su decreto, su providencia, él utiliza medios. Ya lo vimos en nuestra confesión de fe de 1689, lo que tenemos nosotros, que vemos como Dios utiliza medios, lo que él ha decretado a veces, y medios de su providencia para llevar a cabo. ¿Cómo es esto, Daniel, que dice que él es su ejército? Claro, Satanás a veces es usado por Dios, vamos a decir, ya lo vimos cuando lo vimos en un libro que vemos por domingo, vemos un libro de Job, que también usa a Satanás para probar a Job. Lo que era una prueba para Dios, Satanás lo utiliza, vamos a decir, una tentación. Bueno, Dios utiliza eso para llevar a cabo, vamos a decir, sus decretos o lo que ha establecido. Vamos a decir, su decreto lo lleva a cabo por medio de su providencia, ¿no? O sea, y bueno, esto es lo mismo, por eso que dice su ejército, ¿no? Por supuesto que después de este ejército iban a ser también castigados por Dios, ¿no? Porque él solamente lo que utiliza, estoy hablando ya lo que ya vimos muchas veces en nuestra confesión que tenemos, en otro artículo de nuestra confesión. En sí lo que Dios utiliza es la maldad que ya habita dentro de su corazón, nada más. Eso es. Bueno, por eso. En el 14, no sé si tienen cómo tienen su Biblia, pero perdón, en el 12, de Joel 2, versículo 12, tengo un subtítulo que dice La misericordia de Jehová, la Reina Valera 1960. La América no tiene nada, está pelada, no dice nada. Pero en una que yo tengo, que es viejísima, que otra vez subí una foto del video, una foto al Facebook, ¿no? Una visibilidad toda rota, la que tengo sobre el escritorio. ¿Qué dice ahí? El pueblo de Dios debe arrepentirse. Ahí está, el pueblo de Dios debe arrepentirse. El lenguaje es sencillo, me parece, por esas, ¿no?
Ahí está, tenemos varias Biblias acá, juntas porque leemos, vamos a decir, que es uno de los principios de hermenéutica, así nos ayuda más a interpretar mejor, ¿no?, las escrituras, ¿no?, que se llama la analogía de la fe. Ahí está, entonces la misericordia de Jehová, dice así: por eso pues ahora, dice Jehová, acá me voy a hacer un poquito para profundizar en esto, porque esto es muy importante. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo con vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Ah? ¿Algo para acotar? No. Entonces Dios está diciendo que por eso, ¿qué quiere decir? Que no, por eso, por todo lo que ha venido hablando el profeta, por todo lo que le va a decir, por todo lo que va a venir, ¿qué pasa? Ahora, Joel 2, versículo 12, ahora, dice Jehová, convertido. Cuando habla de convertido, sí está hablando vamos a decir, de un arrepentimiento. Yo no sé si en el Nuevo Testamento la palabra griega me parece que es metanoia, si no me equivoco, en el griego koiné. Acá no, porque estamos en el Antiguo Testamento, en el hebreo, pero acá no me acuerdo, como tiene un nombre que utilizan ellos, pero bueno, en sí es convertido, se está refiriendo a un arrepentimiento de corazón. Si nosotros vamos a Isaías 55, 7 me parece que es, sí, 55:7 dice así: abandone el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces le está diciendo también, como dice el otro profeta Isaías, que se arrepienta, que se vuelvan a Dios, porque Dios sería amplio en perdonarle. Me voy a frenar un poquito acá porque es muy importante esto, ¿no? Voy a explicar por qué es más importante. En el día se predica un evangelio muy light, muy suave: levanta tu mano, acepta a Cristo, tiene una promesa maravillosa para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Vení para estar con Dios y ya está de más todo lo que digamos, porque nosotros salimos de esa iglesia, y por eso que nos congregamos acá. A veces decimos: uy, se congregan acá, parecen pobres. No parecemos pobres, somos pobres, pero somos ricos en espíritu, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo que está sucediendo es que se convierte, ya sabemos de sobra eso. Si queremos de la prosperidad, nos vamos a Mar del Plata al centro, ahí en la dirección que sabemos, ahí están las iglesias de la prosperidad con todos los lujos. Pero Dios no quiere eso. Entonces, ¿qué dice? Que hay un verdadero arrepentimiento. Si lo tenemos a Joel acá, 2014, hola Joel, ¿vamos al centro de Mar del Plata? Mira, ¿y qué diría Joel? ¿Qué diría Pablo? ¿Qué diría Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera? Sin decir Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo creo que ya vimos lo que hizo. Él agarró el látigo y empezó. Entonces, ¿qué dirían estos profetas? ¿Por qué es importante? Me frené en el 12, porque él está predicando el verdadero evangelio. Primero le muestra la ley, está mal la ley, es un ayo que nos conduce a Cristo, ¿no? Entonces, acá tenemos una forma de predicar, de aprender a predicar. ¿Cómo podemos hacer? Primero el predicador o el profeta o la hermana que quiere llevar el mensaje le muestra lo que dice la ley. Esta es más anterior, Romanos 3:10, no es un justo. Mirá, ¿por qué? ¿Por qué? Por esto dice la palabra de Dios. Uy, has codiciado a una mujer, has mirado esto, sí, estoy mal. Un solo pecado de eso dice que te hace condenado a todo, Santiago 2:10. Entonces, ¿qué sucede? Estás mal. Entonces Dios está demandando que te arrepientas, que te vuelvas a Él. Ese es podemos aprender acá el verdadero mensaje, ¿no? Porque un corazón contrito y humillado no despreciará Yahvé, si no me equivoco, Salmos 51, versículo 17, para no ir a buscarlo. Pero habla de eso. Eso es lo que predicaba Pablo, eso es lo que predicaba Cristo, Mateo 4, versículo 17, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Entonces por eso Joel dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertido a mí con todo vuestro corazón. ¿Qué demanda Dios? Que la ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que estas personas siempre la amaban a medias. Ya vimos durante todos estos meses que ellos la amaban un poquito, pero después su corazón estaba claudicando entre dos pensamientos, ¿no? Y eso es lo que había, ¿no?
Y bueno, y sigue diciendo más adelante él, yo tenía ganas de buscar un texto antes de seguir. Me parece que está en 2 de Corintios 7:10. Primero voy a leer cuando está hablando del arrepentimiento, Santiago 4, versículos 8 y 9, dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligíos, lamentaos y llorad, y vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Entonces, ¿qué le está diciendo Joel acá? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones. Deben afligirse, como decía Joel, hacer ayuno, un verdadero arrepentimiento, no algo falso. En 2 de Corintios 7, versículo 10, el apóstol dice así: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces el verdadero arrepentimiento, o sea que es conforme a la voluntad de Dios, ese conduce a la salvación. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente se estaba como se había convertido en algo. Ellos cuando estaban afligidos o algo pasaba, hacían así, se rompían el vestido, no el vestido, bueno, era como la vestimenta de ellos, y era una forma de afligirse, se tiraban cenizas, así, ya se lamentaban, hacían algo así. Pero después eso se convirtió en como una tradición nada más. Y Dios le está diciendo que de verdad, que si estuvieran afligiendo en sí, de verdad, que se convirtió porque misericordia es clemente. En el 13 dice así, Joel 2:13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2:13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Entonces le está diciendo, porque ellos hacían así, se rompían el gozo y se afligían. Pero Dios le está diciendo, esa es hipocresía. Yo quiero que de adentro de tu corazón, es decir, vamos a decirle, es una forma de mostrar que el arrepentimiento tiene que venir de adentro. Rasgá tu corazón. Yo quiero ver que escudriñe tu corazón, que de adentro, por más que no puedas guardar mi santa ley, cuando pecás, vos te lamentás: miserable mujer de mí, miserable mujer o hombre de mí, que no puedo guardar enteramente tu ley. Por más que soy cristiano, a veces caigo, a veces peco, y me lamento y lloro, y hasta cuánto te seguiré ofendiendo a ti, Padre amoroso. Y eso cuando caemos, o sea, nos sentimos dolidos, o nos vamos continuamente, como hago siempre, por primera vez lo voy a hacer en este púlpito. Se va endureciendo, se va poniendo acá. Entonces, Dios ve que no podés guardar, porque todavía no ha sido glorificado, pero tiene que haber dentro un rasgamiento de tu corazón que otra vez, Padre, le he ofendido, o ya te convirtió ese pecado, lo que sea, o sea, porque sabemos que Isaías, no sé si Isaías se lamentaba por su boca sucia, él se lamentaba por eso, otros se lamentaban por otros pecados. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno por lo suyo, yo por lo mío, tú por lo tuyo. Aquel que está escuchando el sermón tiene su pecado, porque ninguno somos perfectos, pero debemos lamentarnos hasta que el día que le veamos a Él, y ya nunca más vamos a, cuando le veamos a Él, si el 1 de Juan, le veremos, ya te veremos glorificado. No nos permitamos que ese pecado que nos asedia, ese pecado que nos persigue, ese pecado que nos tira, hasta cuando una vez se va formando Cristo, vamos a decir la semejanza de Cristo a nosotros, quiera endurecernos, diga bueno, ¿no? Entonces tiene que haber siempre ese lamentar, y él es lo que está diciendo el profeta, y él dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendiciones tras él? ¿Quién sabe si se arrepentirá? ¿Por qué quién sabe si se arrepentirá? ¿No nos hace pensar esto? ¿De qué? De que el arrepentimiento es de Dios. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá? Yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia, no es de que corre, ni de la voluntad humana, no es de que levantó su mano, no depende de si tenés tu libro de albedrío para darle una oportunidad a Cristo que está golpeando tu corazón y te está diciendo: por favor, me dejas entrar en tu vida. Eso no es el Evangelio. Dice Dios, dice: ¿quién sabe si se arrepentirá? ¿Por qué dice? La misericordia de Jehová está diciendo. ¿A qué está apelando el profeta? Apelá, dice,
apelá a la misericordia de Jehová, porque es de Jehová quien va a tener misericordia. No va a depender si vos hiciste tu oración, si te bautizaste, si escuchás un culto de vez en cuando. No depende de eso. Es de Dios que quiere, como dice Pablo en Romanos 9, hablando de la soberanía de Dios, está hablando de que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener. Entonces, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá? ¿Alguno lo sabe? ¿Vos podés saber si sos un escogido o no? No, lo único que dice el profeta, volvete a Dios, pedile, porque dice que el arrepentimiento viene de Él. Si no me equivoco, 2 de Timoteo 2, 24 y 26, que dice que debemos predicar con un espíritu de mansedumbre. Quizás Dios le conceda arrepentimiento y le quite el lazo por el cual Satanás le tiene preso. Entonces, ¿quién le va a conceder ese arrepentimiento? Ya ves muy bien, Dios. Dios le va a conceder. Y la fe tampoco no es tuya. La fe dice que, la Escritura dice que la fe te ha sido otorgada por Dios. Entonces, tanto la fe como el arrepentimiento provienen de Dios. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero Dios dice, ve y pídele. Jeremías 29, versículo 13. Jeremías 29, versículo 13, dice así. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Así dice el profeta. Cuando vos le busques de todo corazón, Dios tiene promesa para ti. No de la prosperidad, nada. Se dice, cuando a mí me busques de todo corazón, de verdad un corazón sincero, con toda tu mente, yo me voy a dejar encontrar. Porque vi tu corazón que de verdad me estás buscando. Me estás buscando, no importa la condición, yo sé que no me podés continuamente. Por eso, ¿por qué no sé que no podés, hija amada? ¿Por qué no sé, hijo amado, que no podés guardar mi ley? Porque lo sé, por eso mandé a mi hijo amado para que muriera por ti, porque sabía que tú no lo podías hacer. Entonces, por eso lo sé que no lo puedes hacer. Pero sé que tu corazón adentro me decís, me estás queriendo buscar, y entonces me vas a encontrar. Esas son las palabras de Dios que tiene para nosotros, la misericordia. Y Joel está tocando eso. Busquen en rangue su corazón, busquen de verdad. Pero vamos a ver que a pesar de todo esto, ¿no?, que él le está diciendo, bueno, hay otras promesas en el 2.14 que él te dice, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda, y ya después de esto termino el 14, sigo adelante. Tras él, esto es muy importante, lo voy a decir, creo que es muy importante. Todo el culto es importante, pero esto en el Joel 2.14 está muy importante. Mirá, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Quizás no se pueda entender mucho desde el punto de acá del profeta, pero ¿cuál es la bendición que está hablando Joel? Joel 2.14. ¿Qué es la bendición que tiene? El auto, no sé, la casa, una buena comida, una buena esposa. Dios dice que tiene una bendición para ti. La quiero saber, ¿cuál es? Joel 2.14 dice así, y dejará bendición tras él. ¿Cuál es? Y esta es Joel 2.14, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Claro, quizás no lo podemos entender porque ahora es diferente, ya no se hacen esos servicios como en esa época en el culto, vamos a decir en el sacrificio. Pero la bendición que está hablando Joel 2.14, que es ofrenda y libación, que está hablando el profeta, esa es la bendición que dice ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces la bendición que habla acá en Joel en sí está hablando que el templo sí iba a quedar sin funcionar, porque iba a venir esta gente a destruirlo, ¿no? Pero Joel está diciendo que Jehová, o Yahvé, iba a reanudar de nuevo el servicio, el culto a Jehová, y esto significaba que iba a ser una bendición. ¿Cuál es la bendición en nuestros días entonces? La bendición, para que la puedan entender, es que hoy vos estés sentada ahí, no importa si son mucho o poco, y Dios te está diciendo por Joel 2.14, la bendición que tengo para ti, no sé si vos la entendés o no, es que vos estés sentada ahí escuchando mi palabra. Eso está diciendo Joel. ¿Quién sabe si arrepentirá este Joel? ¿Y qué? Y dejará libación para Jehová vuestro Dios. Si yo me arrepentí de verdad de corazón,
Dios te abrió la mente, Dios te trajo a esta pequeña iglesia y yo tengo para ti esta la bendición. ¿Cuál es? Que el día de hoy no puedas estar por ahí, como hacen muchos, y estás escuchando la palabra de Dios para que Dios tenga. Esa es la bendición que tengo para ti. Pero Él dice que es para mí, se está hablando de Él. Entonces está hablando tanto para ti y para Él. Entonces se volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras de Él. ¿Qué bendición? Esta es la ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Esa es la bendición que Dios iba a traer para ellos, porque para ellos el templo era muy importante, ya lo vimos con todos los profetas, era algo sagrado. Cuando Dios sacó eso, él mismo destruyó el templo. Ella no habita, por supuesto, en templos, nada en casa, ¿dónde habitará? Dios no habita en eso, ni siquiera acá, en esta casa, acá. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros el tabernáculo estaba dentro de nosotros, en nuestros corazones. Pero eso estaba hablando Joel. ¿Qué sucede? Que después sigue hablando, a pesar de todas estas, vamos a decir, promesas que Dios le hace, si se arrepentían, porque si la promesa que Dios le estaba haciendo, ellos no se arrepintieron. De Joel 2, 17 al versículo 27 vemos que en sí ellos no se arrepienten. Si ustedes se van a Jeremías 44, que ya una vez lo vimos hace mucho tiempo, en Jeremías, a ver, quiero una cosa, que Jeremías 44, Jeremías 44, 16, 18. Fíjate que más adelante, Joel está hablando de lo que iba a suceder más adelante. ¿Y esto cuándo sucedió? Vemos en la época de Jeremías, cuando él le predica, no me acuerdo, me parece que era el rey Sedequías. Esto que está predicando Joel era cuando sucede más o menos en la época de Jeremías, porque los hijos de tus hijos, por eso Joel empieza, cuéntale a tus hijos. Cuando llegó la época de otro profeta, no me acuerdo si Jeremías, que ya lo vimos el año pasado, me parece, en diciembre, le predica a Sedequías. Pero Sedequías, ¿qué hace? ¿No se arrepiente? ¿Qué le hace al pobre Jeremías? Al pozo tirarlo a este falso profeta, que no me predica de buen augurio, siempre me predica lo malo a mí. Anda a llevarlo allá, Daniel, que siempre está con el arrepentimiento y el juicio, y que Dios me quiere castigar y no tiene ninguna bendición para mí. Entonces, fuera con ese profeta. Entonces, eso es lo que sucedía. ¿Y qué dijo el pueblo en Jeremías 44, 16, 18? Dice así. Ya lo vimos, pero está bueno repasarlo de nuevo. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, sabía que era en el nombre del Señor ellos, no vamos a escucharte, decía el pueblo de Dios, le decía a Jeremías, no te queremos escuchar, sino que ciertamente, Jeremías 44, 17, sino que ciertamente cumpliremos toda la palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificio a la reina del cielo, derramando libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes de las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperidad y no veíamos mal alguno, pero desde que dejamos de quemar sacrificio a la reina del cielo y derramar libaciones, carecemos de todo y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Creo que no hace falta ni que lo explique, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad de Mar del Plata, la iglesia esa. Ellos van, ofrecen acá, como vemos en el centro de Mar del Plata, todo eso, que y Dios le pacta, le da auto, y yo no sé cómo, porque sucede. Se sanan y todas esas cosas, es como podría algo estuviera pasando, pero vos lo imaginas no escuchar, arrepentimiento del pecado, un día de juicio, esto del día de juicio que voy a en un rato, no existe. Y lleno, 5.000, 6.000 personas. Acá cuántas veces me cuesta predicar en estos barrios que son pobres a la gente, y esta gente acá que los engañan por la necesidad de que vivimos en un barrio pobre alejado de Mar del Plata, y claro, los engañan a toda esta gente pobre, incauta y neófita que no entiende, y son pero aquí estamos hablando del pueblo de Jehová, caramba, tenían conocimiento, sabían la ley, sabían las maldiciones, pero ya se habían endurecido. Y así está. Y Joel estaba anticipando esto que iba a venir. ¿Y que después qué sucedió? Porque ya sabemos que conocemos la historia. Para nosotros es más fácil porque tenemos las escrituras. Sabemos que después se cumplió y fueron llevados en cautiverio. Después se arrepiente, ya lo vimos un par de veces esto. Pero me voy a adelantar un poco más. En Joel 2, dice, y haré alejar de vosotros del norte y echaré la tierra seca, desierta de paz. Bueno, Dios le dice que en el versículo, vamos a adelantar un poquito más, habla de la lluvia temprana, la lluvia tardía. Bueno, en esto disienten algunas personas
sobre esto que es la lluvia temprana, la lluvia tardía, ¿no? No hablan mucho de esto porque en sí mucha gente diciendo, algunos sectas querían decir que la lluvia temprana fue la ley que le fue dada, la primera bendición. Después estaba hablando de la venida de Cristo, otros creen que la primera venida de Cristo, otros creen que la segunda venida de Cristo, y así podemos hablar. Otros creen que la primera, cuando ellos son después de la diáspora, son devueltos, y después que la segunda bendición es que cuando ellos vuelven de nuevo, primero con Esdras, después con Nehemías, reconstruir primero el templo, y después con Nehemías, con Esdras reconstruir el templo, con Nehemías reconstruir las murallas de Jerusalén, y etcétera, etcétera. Entonces hay mucha información, yo no habla mucho sobre esto. Así que tenía unas bendiciones Dios con eso, ¿no? Pero en Jeremías, voy a adelantarme un poco más, Jeremías 2 antes de ir al 3, en Jeremías, en sí él estaba diciendo que le iba, Jeremías, Joel, gracias por decirme, me estaba equivocando, estoy hablando tanto de Jeremías que le estaba diciendo que él le iba a restaurar. En Jeremías 31, 28, ahí está, Jeremías 31, 28, ¿por qué estoy hablando mucho de Jeremías? Porque yo le estaba anticipando lo que iba a suceder en la época de Jeremías también, por eso cuenta de tu generación, la segunda y la tercera. Entonces, cuando llegó a Jeremías 31, 28, yo le está diciendo que va a restaurar. En Jeremías 31, versículo 28 dice, y como velé sobre ellos para arrancar, ¿ve? Y derribar, para derrocar, para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar, para plantar, declara el Señor. Entonces, como acá en Joel estaba diciendo que él iba a arrancar, iba a sacar todo lo que sembraron, todo lo que cosecharon, se lo iban a sacar, lo que comió el pulgón, el saltón y todo eso. Bueno, pero acá en Jeremías 31, versículo 20, versículo 28, está diciendo que así velaré para edificar y para plantar, declara. Entonces en Jeremías está diciendo, yo les voy a bendecir a ustedes. Entonces, a pesar de eso, ¿no? A pesar de que a veces nos comportamos mal, a pesar de eso, no depende de las obras que hagas, ¿no? Si no estarías como doblando el brazo a Dios por lo que haces para que a veces te bendice o no te bendice. Pero Dios le había prometido que le iba a restituir de nuevo. Y eso vemos que después Dios lo cumple, ¿no? Porque en el 25 dice, yo restituiré, yo el 2.25, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta de mi gran ejército que envié contra vosotros. Así que no sabemos bien si Dios manda esa plaga o manda la plaga y los asirios, pero lo que manda en sí, vamos a decir, los asirios en 722 seguro. O pudo haber mandado las plagas también, y les comieron todo, y después también los asirios. Pero Dios también le decía que en Jeremías 29 y 28 que le iba a restituir, le iba a devolver en sí todo lo que había sucedido, ¿no? Bueno, no sé si en su Biblia tienen en Joel 2, ahí nos entramos un poquito más a Joel 2, 28, ¿no? 2.28 yo tengo un subtítulo que dice derramamiento del Espíritu Santo. En esta tengo, derramamiento del Espíritu de Dios. ¿En esa? Dios promete enviar su Espíritu. Dios promete enviar su Espíritu, ahí está. Bueno, todo más o menos por ahí, ¿no? Joel 2.28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Para poder entender esto, no nos olvidemos que está hablando de un profeta. Ya explicamos muchas veces cuando hablamos de Jeremías, Ezequiel, las interpretaciones que por ahí tenía Mateo sobre Oseas 11.1, cómo es posible que Mateo 2, me parece 2.15, algo así, y está interpretando Oseas 11 versículo 1, que es incumplimiento en Jesucristo, vimos otra vez en el libro de Oseas, cómo es posible que se cumpla en Cristo eso. Si está hablando del pueblo de Israel, entonces vimos que Israel sea la prefiguración de lo que es el Señor Jesucristo, entonces esas promesas se cumplían en Cristo. El sermón del domingo pasado, no nos olvidamos ya, ¿no? Sí, ya nos olvidamos. Entonces era así, que la promesa, como Israel no cumplió, vino el Señor Jesucristo. Bueno, entonces para poder entender esto, vamos a ver qué es lo que interpretaba el apóstol Pedro en el hecho de en Pentecostés, porque Pedro, no Daniel,
Pedro va a hacer una interpretación más hermenéutica de qué está hablando Joel, porque ya me supongo que conocen en Hechos 2 que Pedro está hablando en el primer sermón. Entonces, por lo menos la idea de lo que habló, no todo. Pero dice, después de esto, no olvidemos que el profeta siempre, ya lo explicamos, está hablando así, y por ahí un montón de años más adelante, y venía hablando de una cosa y dice, y después de esto, entonces se fue para allá. Y Pedro, en Hechos 2, dice que se está cumpliendo esto. Por eso, que si abrimos la Biblia y queremos así, ¿entendés? Por eso le dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, para eso tenemos que tener, hoy tenemos, caramba, estamos muy modernizados. En mi época había esos discos así, la pasta, y cuando se llegó la revolución en el 80, en mi época había, lo más nuevo que había salido se llamaban cassette. Pero ya no estamos más en mi época. Yo el domingo, el mes que viene, cumplo años, 42, no soy tan viejo, pero ¿qué sucede? Pero en mi época, en el 80, que yo soy del 80, ochentoso, no era común que podés tener tu audio Biblia, tu MP3 que ya es viejo, tu celular hasta más viejo que te puedan comprar, podés guardar tu audio Biblia, entonces podés escuchar la Biblia y podés saber y tener mucho conocimiento. Entonces podemos escuchar eso y podemos saber qué dice Hechos 2. Entonces, ¿qué estaba? Pero el profeta dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vamos a tener que ir a Pedro, a Hechos 2, para ver qué está hablando. O sea, el profeta, me voy a ir a Pedro. Sí, bravo, gente equivocando. El libro de Hechos. Libro de Hechos 2, versículo, a ver si dejé acá, si me quedé en Joel acá, Hechos 2, versículo 16. Hechos 2, 16, dice así. Empieza en Hechos 2 empieza diciendo así, la venida del Espíritu Santo, pero en Hechos 2, versículo 16 en adelante dice así Pedro, el primer discurso de Pedro. Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Versículo 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor y humo, y sol que se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Hasta ahí nomás. Acá se va a complicar un poco, pero vamos a tratar de hacerla sencilla. Vamos a ver cómo lo está interpretando Pedro a la profecía de Joel. Pedro está diciendo que la profecía de Joel en ese momento no estaban ebrios, tomando mosto mucho, dice, sino que se estaba cumpliendo en esa época la profecía de que Joel había profetizado que iba a suceder. ¿Se puede llegar a entender? ¿Sí? Entonces Joel había profetizado que iba a suceder, vamos a decir, esta profecía. Pero Pedro la está diciendo que en ese momento, cuando estaban todos juntos, ¿cómo se dice? No me acuerdo, estaban juntos en la habitación, 120, ¡pum!, desciende el Espíritu Santo. O como dice, el Espíritu de Santidad. Más. El Espíritu de Santidad desciende sobre ellos, ¿no? Pedro está diciendo que esto de Joel 2, 28-32 estaba cumpliendo. Les digo, ustedes tratan de explicar todo esto porque las escuelas, vamos a ir a otras iglesias, el 99.9%, solamente nosotros, porque creo que somos la única pequeña iglesia que nos reunimos en nuestra casa, en Mar del Plata, vamos a decir, reformados que somos, que recién estamos empezando, creemos esto, porque las demás escuelas son, vamos a decir, dispensacionalistas, no creen esto. Ellos creen que se cumplió parte de esta profecía en Pedro, pero falta cumplirse otra, vamos a decir, no se ha cumplido en totalidad, falta cumplirse esto, porque falta cumplirse, vamos a decir, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, ¿no? Dice que se cumplió el derramamiento, pero falta eso. Por eso yo expliqué de antemano, cuando siempre que habla del día del Señor, no siempre está apuntando al día del juicio final,
Lo debemos tener en cuenta en nuestra mente eso, porque si no, no vamos a entender las escrituras. Yo sé que es un poco complicadito, pero ya después digo, si no entendieron todo esto, bueno, espero que puedan entender esto, ¿no? Pero es importante. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Que Pedro está diciendo que todo esto, o sea, lo que está diciendo Joel del 2:28 al 32, que se iba a cumplir antes de que el sol se convirtiera en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Entonces, este Espíritu Santo, o sea, había descendido, vamos a decir, descendió sobre ellos y se daba cumplimiento a la profecía de Joel. No creo que no es muy difícil de entender, ¿no? O sea, entonces por eso cuando está hablando del profeta, debemos tener cuidado con esto que hablamos, porque en sí, si no hubiera sido por Pedro, o porque tenemos que la Biblia se interpreta a sí misma, quizá hubiéramos interpretado que lo que dijo Joel se cumplía en ese momento. Pero como Pedro, al leer nuestra Biblia, escuchar nuestra audio Biblia, ¿qué sucede? Podemos entender, por el guiado también, porque nosotros en Calama tenemos el mismo espíritu que tenían ellos. No hay un diferente espíritu, quizás en diferentes medidas, quizás algunos dio para pastores, maestros, y Dios la capacita con ese don para que entienda un poco más. Pero en sí todos tenemos el mismo espíritu. Podemos estudiar la escritura, crecer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pedro está hablando de un día también de ira. Si Pedro está diciendo que todo esto se cumplió, de Joel 2:28 al 32, está hablando, Joel está hablando de dos cosas: del derramamiento del Espíritu Santo y del día que el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes de la que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Si Joel está hablando de dos cosas que van a suceder: el derramamiento del Espíritu Santo, que vemos que sucedió, y de el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Bueno, hay unas escuelas que enseñan que se cumplió en parte esto, que se cumplió la venida del Espíritu Santo, y esta que está hablando de el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre va a suceder en el día de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Aparece que sucederá eso en el cielo, Mateo 24, que no yo, una grande señal habrá antes de que venga el Señor, entonces veré al Señor que viene entre las nubes, pero no está hablando de eso. Por eso que lo vuelvo a repetir, yo creo en algo que se llama la repetición, es la madre de la retención. Volví a decir, siempre que se habla del día del juicio, vamos a decir, que está hablando de el día de Jehová, o vemos, siempre que vemos, no, porque la nube, así, o vemos esto, no está hablando de Apocalipsis, no es todo, aunque utiliza, vamos a decir, simbología o escatológica, no siempre está apuntando ahí, sí está hablando de un juicio. Cuando habla de eso, habla de un juicio. Cuando estamos hablando de Joel, que iba a suceder con ellos, ¿qué pasa? Que yo dije que iba a suceder eso, que se ponía, que había un eclipse. ¿Qué está pasando? Está hablando con el pueblo ese que se no se arrepentía. Bueno, Israel también tenía, con el mismo libro de Daniel, tenía un tiempo, las 70 semanas que vimos, tenía un tiempo determinado. Después de las 70 semanas, también Cristo le había, vamos a decir, sentenciado. Ellos tenían que arrepentir. Ay, cuántas veces quise juntarlos como un pollero junta a su madre, y ustedes no quisieron, no me acuerdo bien las palabras que dicen. Entonces, porque no conocieron el día de su visitación, me parece algo así dice. Entonces, ¿qué sucede? Para que puedan entender esto, yo me tenía que ir a Lucas. Entonces Pedro está hablando de un día de ira. Habla de Joel 2, versículo 30 al 31, que estábamos hablando, ¿no? Porque Pablo está hablando, voy a tratar de ir más despacio para que se pueda entender, porque es importante esto. Joel está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, pero en Joel 2, 31 también y 32 está hablando de un día de un juicio. ¿Se puede entender? Joel está hablando de dos cosas: derramamiento del Espíritu Santo, día de juicio. Joel 2, 31 y 32 es así: el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces, ¿qué sucede? El 30 dice: y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Y Pedro también está hablando de lo mismo, del derramamiento del Espíritu Santo, pero también está hablando
de un juicio, y daré prodigio, Hechos 2:19, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Eso se convertirá en tiniebla y la luna de sangre antes de que venga el día del Señor. Por eso expliqué que el día del Señor, el día de Jehová, no siempre está apuntando al juicio final. Entonces, ¿dónde lo podríamos situar esto, Daniel? ¿Dónde lo puedo encasillar este juicio? Porque si vos estás diciendo que hubo un juicio, ¿dónde fue ese juicio? Si me estás diciendo que no es como dicen otras escuelas. Lo que sucede es que a veces tenemos una mente preconcebida, lo que nos dice un pastor o nos dice algo, o un seminario, pero no indagamos las escrituras. Por eso las escrituras se interpretan a sí mismas, ¿no? Usando esa regla. En Lucas 21, 20 al 25, que invito a ir a Lucas 21, 20 al 25, vamos a ver que había un día de la ira. ¿Para qué? Para Judá, para Israel. ¿Por qué era ese día? Porque no habían creído el mensaje del Señor Jesucristo. En Lucas 21, el doctor Lucas va a evocar palabras también que había escuchado del Señor Jesucristo, ¿no? Lucas 21, versículo, vamos a pasar, versículo 20 en adelante. Lucas 21, versículo 20 en adelante. Entonces, ¿qué es ese día que está hablando ahí Joel y que está hablando Pedro en Hechos? Ahí, que se va a nublar y va a haber, vamos a decir, está hablando de un eclipse, eso es lo que ¿no? Dice Lucas 21, versículo 20, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21, 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que están en medio de ellos váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre el pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles se cumplan. ¿Cuántas veces hemos escuchado por los dispensacionalistas o iglesias nos han escuchado que cuando se habla de escatología está hablando de que esto Israel va a hacer un pacto con el anticristo, después de 3 años y medio el anticristo va a romper el pacto, los va a perseguir al pueblo de Israel, que ya se está renovando el tercer templo, y que ya lo que hablamos siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque utilizan esto, ¿no? Pero no es así, porque Joel estaba hablando que debió venir el derramamiento del Espíritu Santo, lo mismo que está hablando Pedro, que está interpretando, pero Joel también está hablando de un juicio que iba a venir. ¿Por qué? Porque no creyeron, como Pedro dice, y el Señor Jesucristo dijo que el día de su visitación. Entonces, ¿qué iba a venir? Iba a venir el día de venganza. Lucas 21, versículo 22, ¿qué nos dice? Porque estos son días de retribución. Depende de la traducción que tengas de tu Biblia, día de retribución, podés encontrar día de ira. Lucas 21, versículo 22, si están leyendo con sus vistas, Lucas 21, versículo 22 dice así: porque estos son días de retribución. En otras Biblias pueden encontrarlo, porque estos son días de ira, días de venganza, días de castigo o días de pago. Lucas 21, versículo 22, esa que aparece más o menos. Días de... En estos días Dios castigará a los desobedientes. A los desobedientes. ¿Desobediente a qué? Al mensaje del Evangelio. ¿Por dónde empezó primero el juicio? Por la casa de Dios. Le invito a ir a Segunda de Pedro 4, versículo 17. Segunda de Pedro 4, 17. ¿No tiene Pedro? Segunda de Pedro 4, 17. Primera de Pedro 4, 17 será entonces. A ver, primera de Pedro 4, 17, quizás me equivoqué yo, gracias. Sí, gracias, me equivoqué yo. Primera de Pedro 4, 17, gracias por la corrección. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros, ¿por cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Se puede entender? Pedro era, vamos a decir, no era gentil,
Entonces el juicio de Dios, según Lucas y el Señor Jesucristo, ¿por dónde empezó? ¿Qué dice eso? A ver, bueno, gracias. Segundo de Pedro 4:17. Ha llegado ya el momento que Dios juzgue a todos y que empiece a juzgar por su propio pueblo, y empieza por nosotros y nos hace sufrir. Así imagínense lo que le espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Está bien, un lenguaje sencillo, actualizado. Aquellos que no obedecen a la palabra de Dios, el mensaje de Dios, como dice también, no me acuerdo si es primera de, ahora explico bien esto, primera de Tesalonicenses 1, del 3 al 11, primera de Tesalonicenses 1, del 3 al 11, vamos a ver, primera de Tesalonicenses 1, de versículo 3 al 11, no, Tesalonicenses, un momento, creo que es segunda, otra vez y grabo con aspecto, ¿no? Un momento, ¿no? No sé si primero, porque esto no lo tenía, lo acabo de poner ahora, pero a veces me ayuda con el ¿Cuánto? No sé si es primera Tesalonicenses o segunda Tesalonicenses, donde habla de, bueno, no lo tengo en el bosquejo, lo agregué ahora en el último momento, donde Cristo dice que iba a juzgar, no sé si se acuerdan, en la parte que habla del anticristo también, a ver. 1:6. A ver, 1:6. Estoy castigando ahora lo que hace Cristo. Pero qué luego que no tiene esta de hasta el 11, ¿no? Segunda. ¿Tiene segunda Tesalonicenses? Sí. Ahí está, a ver, gracias. Eso porque la estoy agregando sin tenerlo en el bosquejo. Ah, este sí tiene. A ver. El 6 dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen, y dará alivio a vosotros afligidos y también a vosotros cuando el Señor Jesús sea revelado del cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución, vean acá está, a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Sufrirán el castigo eterno de destrucción, incluido la presencia de Dios, cuando Él venga para ser glorificado con sus santos en aquel día, para ser admirado en todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido querido por vosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Ahora nos volvemos a Lucas. ¿Qué era lo que sucedió? Que ellos no conocieron el día de su visitación, y ellos, en Lucas 21, versículo 22, porque estos son los días de retribución, de pago, venganza, castigo. ¿Por qué? Si vemos Tesalonicenses, vemos 1 de Pedro 4, versículo 17, y tantos textos, y el Señor Jesucristo, ¿qué sucede? ¿Cuál sería el castigo? ¿Por qué? El pecado de incredulidad, el no creer, ¿Cuántas veces le predico a la gente y no creo, quizás más adelante, y vos te miran así esperando que vos termines de hablarle ya, y no creen? Pero Dios dice que ha establecido un día en el cual les va a juzgar, hoy, mañana, con su segunda venida, pero nadie va a escapar al día del juicio de Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, que estábamos hablando en Joel 2, que estábamos hablando hoy, ya se cumplió. Porque muchos dicen que entonces el día se cumplió en parte esta profecía, falta más la otra que se cumpla esto, la segunda venida. No hablan de ninguna segunda venida. Acá no estamos hablando de Joel, no estamos hablando de Pedro, nada, no hay ningún arrebato. Y no aparece la palabra arrebato que sucedía, no aparece. O sea, entonces tendría que unir el texto, pegarlo con plasticola, algo como para formar una teología sistemática que quiera, conforme a lo que vos querés postular, pero no existe, de verdad no existe eso, porque ya está cumplido. ¿Cuál fue? El no creer. En el año 70, entre 68 y 70, el general Tito invade Jerusalén y destruye el templo, y son hollados, muertos, los bebés ya estaban comiéndose. Pero cuenta la historia, la tradición, que cuando matan a Santiago, a Jacobo, que aparece en nuestras Biblias, vino otro que se llamaba Shimón. En el año 66, 68, él había escuchado lo que el Señor Jesucristo había dicho en Mateo 24, que él escuchó
Y cuando vean esto, huyan al monte. Y muchos dicen, no, esto que va a pasar es que tienen que ir a Petra, que en Petra tienen alimento, tienen ahora. Mentiras, eso Cristo nos dijo en Mateo 24. Cuando vean esto, vayan a Petra, porque ahora tienen salida de alimento en unas partes allá en Jerusalén, y ven, y no nos dijo, huyan a los montes. Cuentan algunos historiadores que algunos cristianos, cuando vieron estas cosas, huyeron a los montes en esa época. Y otros decían, no va a pasar nada, pero muchos le creyeron a la palabra de Dios, a Cristo. Cuenta, esto es de historia nada más, que ya no estaba Santiago, porque Santiago murió en esa época, y él fue liderado por este líder, y ellos fueron a los montes, y fueron salvos, muchos cristianos de esa época judíos que creyeron. Otros no creyeron el mensaje y se quedaron, y fueron en el año 70, y ese es el día que Joel está diciendo en Joel 2, 31, 32, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Eso es lo que vemos en cumplimiento, eso es lo que vemos también en Hechos 2, que no es la interpretación de Daniel, es la interpretación del apóstol Pedro, que está diciendo que se cumplió esto, ¿no? Porque está hablando de Joel está diciendo dos cosas que se iban a pasar. Pero ¿qué promesa tenemos en Joel? Joel 2.32 creo que es el texto más conocido. Y sucederá, Joel 2.32, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame, los que el Señor ha predestinado, los que el Señor ha llamado, los que el Señor ha escogido. Dios querido que hoy esté sentado ahí, escuchando la palabra de Él. Entonces, ¿qué sucede? Dice, y sucederá todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero hay algo que podríamos decir, ¿cómo es posible? Todo el que nombre el nombre del Señor será salvo. Si nosotros nos vamos a Hechos 4 versículo 12, y tenemos en cuenta lo que dice Isaías, que no tengo tiempo de ir a buscarlo, que dice que ya a ninguno daré mi nombre, dijo Jehová. Pero en Hechos 4 versículo 12, le invito a que lea, que dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo está hablando, ¿no? Está hablando del Señor Jesucristo acá. Creo que, si no me equivoco, hay otro texto más en Romanos, no me acuerdo bien, porque tenía anotado, pero no me acuerdo si en Romanos, me parece que Romanos 10, versículo 13. Ahora me da un momento porque no lo tengo acá, lo tengo en mi mente nada más. Si no, le voy a tratar de explicar yo. Pero me gustaría que, Romanos 10, 13 puede ser o no. No me equivoqué, yo lo tenía en la mente. Porque los papelitos míos yo los tengo ahí, son apuntes, pero trato de tenerlo todo en mi mente. ¿Querés leerlo o leo yo? Romanos 10:13, dice así el apóstol Pablo: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿de quién está hablando? Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero ¿de quién viene hablando? En el 9, que si confesara con tu boca que Jesús es el Señor. Oh, caramba. Entonces, ¿quién es Jehová? Es Jesús, es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Joel 2, versículo 32. Y sucederá todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque, como ese Jonás, la salvación viene de Jehová, y estaba dentro de un pez, de una ballena, estás perdido, no hay salvación para ti, a menos que Él te quiera salvar. Decime si vas a ser salvo, creemos que es el pez grande de la ballena. ¿Habrá salvación? Imagínate, ¿ustedes visten a la ballena? ¿Visten a la ballena? Yo estaba en la prefectura naval argentina, estaba en los guardacostas. Yo he salido a navegar muchos años y yo he visto ballena. Da miedo. Yo he visto la cola así acá en Mar del Plata, que sale así, por afuera, sale así, y nosotros íbamos en la lancha de la prefectura así, y salía por allá. Te da miedo, porque eran, imagínate, en el mar, ya el mar nada más me asustaba, ya estar adentro de ese animal, imagínate que cae agua, porque toma agua adentro. ¿De dónde puede venir la salvación de tu socorro? Salmo 121. De Dios, nada más, porque vos estás muerto, y estás muerto. Entonces Joel dice: la salvación solamente viene de Dios. Y acá viene el problema, y ya sí,
yo le invoco, no, un corazón sincero, sabiendo que estás muerto en delito y pecado, que no hay nada, invocándole a Dios, viene la salvación de Jehová. Y él mandó a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Muchos hablan de Juan 3, ya voy a terminar, de Juan 3.16, ¿no? De Juan 3.16, que dice que no, bueno, por lo tanto, no me acuerdo bien el texto, por lo tanto Dios amó tanto al mundo que para que todo que crea en Él no se pierda, ¿no? Eso está más conocido. Pero si vos vas a Juan 3, versículo 18, dice así. Este es el texto que yo trae mucho esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo y unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. ¿Ves que Dios te ama? Dale una oportunidad a Dios, aceptarlo en tu corazón. Repetí conmigo esta oración. Está muy lindo, pero el 18 nunca lo leen. Ahí nomás, 2 versículos más abajo, dice esto. Juan 3:18. El que cree en Él, el que en Él cree, no es condenado, porque en Él no cree, ya ha sido condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el 36, de Juan 36, dice, el que en Él cree, en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nunca lo escuché ese texto, pero sí el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la verdad, pero con agüita, más suavizada. Es verdad que Dios nos amó, porque Dios es amor, dice Pedro, pero también Dios es ira, Dios es fuego consumidor. Ay de que aquello que cae, dice que cae porque dice Dios es fuego consumidor. Ay de que, dice el escritor del libro griego, que pisotean la sangre de Cristo. Entonces dice, ¿por qué? Porque ya está la ira, no porque Dios va a caer, no, ya está el juicio, ya estás condenado, ya está la ira de Dios. Juan 3:16. Debes ser salvo. No tengo tiempo de ir para el libro de Hebreos, pero el libro de Hebreos 3 y 4, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones, como pasó con el pueblo de ellos, de los hebreos, que ellos se habían endurecido por causa del pecado, del engaño del pecado. Entonces, no endurezcáis. Hoy es el día de visitación, es el día de arrepentimiento. No nos olvidemos de eso. Por eso que en el libro de Hechos 17, 30 y 31 dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, si no lo sabías, Dios dice que lo va a pasar por alta, a partir de ahora, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios dice que ha establecido un día donde va a juzgar a todas las personas, a todos los moradores de la tierra. Él nos ha dado su Hijo para que creamos. ¿Creemos en qué? Sí, creo en Cristo y ya está. No, debes reconocer que sos un pecador, que estás mal ante Dios. Esto tenés que trabajar la mente, ver que es un Dios santo, justo y bueno. Te has ofendido y ahora ¿qué hago? Caramba, ¿cómo puedo? ¿Por qué me dice que sea santo? Yo no puedo ser santo porque yo santo. Acá tenés mi Hijo. Mira, Él murió, entendés que Él cumplió la vida, Él fue santo, cargó tu pecado, vivió una santa ley, mandaba dos cosas, que sea santo y que pagara maldito en la cruz. Él cumplió tanto en la vida activa como en la vida pasiva. ¿Creés que vos debés tener que dar? ¿Creés que vos querés todo eso? ¿Creés que en Cristo murió por tu pecado? ¿Creés que Él resucitó y te ha dado vida eterna? Sí, entonces serás salvo en Él. Ejercer fe en Él. No, tu fe no te salva. Lo que te salva es la fe de lo que Él ha hecho. No tu fe, sino lo que Él ha hecho. Eso es lo que te va a dar. ¿Crees eso? Dios dice que serás salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo ha sido salvo. Si has creído eso, no has creído en vano, como dice Pablo. Si no, has creído otro evangelio. Un evangelio light. Que sí, creo en Cristo y ya está. Después vivo lo que quiero, no formo parte de una iglesia, no me congrego, cualquier cosa. No significa eso. Significa que debo creer. Todo mi fe descansa y reposa, Él es mi ancla,
donde yo estoy anclado y en Él solamente estoy confiando, a pesar de que yo todavía no soy perfecto. Yo no soy ni digno de estar acá parado. Yo no soy ni digno de estar acá. Lo hago porque veo lo que veo en estas iglesias y siento de que Dios me ha llamado a esto, a ver estas cosas que suceden acá y tener que hacerlo. Pero yo no me siento ni digno. ¿Quién es digno de esto? Dice Pablo. ¿Quién se siente digno de esto? ¿De qué te jactas? ¿De que te fue dado? Yo no me jacto. Entonces confío solamente en Él, nada más. Es lo único que puedo hacer. Entonces Pablo, Joel está hablando de eso. Voy a cerrar rápido, para esto, si no, no voy a tener tiempo de hacer esto. En Joel 3 por arriba. Por arriba nada más cierro. En 3 minutos 4 lo cierro así. Juicio de las naciones. No lo voy a ver todo, lo voy a por arriba. Dice así. Muchos creen que el juicio de las naciones está hablando, este juicio de las naciones está hablando, juicio se cayó justo, me cayó la botellita de agua. El juicio de las naciones, muchas iglesias, más especialistas, creen que está hablando del juicio final. Tampoco, lo vuelvo a decir de nuevo. En sí, cuando está hablando del día de Jehová, no está hablando, o sea, no está apuntando al día del juicio final. ¿Por qué? Porque si ustedes me hacen un estudio exegético, ahí yo no tengo tiempo de explicarlo ahora, porque él dice que en aquel tiempo, cuando yo acá, como Joel vuelve de nuevo a esa época, se fue a la época esa, porque es un profeta, y él vuelve donde estaba predicando en esa época. ¿Por qué? Dice, porque si vos ves todo el contexto, dice que le iba a reunir vamos a decir, a las naciones y entraría en juicio con ellas. ¿Pero por qué? Porque si vos lees todo el contexto acá, yo no tengo tiempo, a ver si puedo dar un dato. Dice así, porque también echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Entonces, si vos estudiás esto en todo su contexto, cuando juzga a las naciones, Dios nos dice, a cada paso que en el día del juicio final, a ver, vos pasás que vos vendiste, cuando estaba mi pueblo, vos vendiste a los hijos de ellos por una ramera. Porque hacía esta gente que invadió, ¿sabés qué hacía? Estos asirios eran bárbaros, agarraban los nenitos y los vendían y la cambiaban por una noche, por una prostitución, por una ramera. Así fueron tratados el pueblo de Dios, porque Dios les había advertido que iba a pasar eso. Ellos se iban de Jolgorio y decían, quiero un trago de vino, llévatela esa. Y Jehová está diciendo, Joel 2, versículo 3, Joel 3, versículo 3, también echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera, dice Joel 3:3, cambiaron un niño por una prostituta y vendieron una niña por un vino para poder beber, dice Jehová en Joel 2:3. Así pasó con el pueblo de Israel. Entonces no puede estar hablando del juicio del día final cuando el Señor Jesucristo venga, porque no todos hicieron eso. Entonces, ¿de qué está hablando? Que Dios va a juzgar a este pueblo. Muchos que no quieren entrar, que ya lo juzgó, donde estoy hablando por arriba, por eso en estudio exegético. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Dios dice, yo voy a traer venganza con lo que hicieron con mi pueblo. Yo les castigué a ellos por ser desobedientes, porque el padre que ama a su hijo le disciplina. Pero ustedes que han tratado mal a mi pueblo, yo les voy a castigar también. Lo mismo sucede cuando alguien te hostiga por llevar el evangelio, se burla porque te dicen el loco Biblia, te dicen, ay, la que me lleva a traer. Se están burlando de ti por causa de Cristo, no por tu pecado, sino por causa de Cristo. Dios dice, no que te regocije, pero yo establecí un día donde yo, porque mío es la venganza, me voy a vengar de aquello que tú le llevaste el evangelio y se rieron de ti. ¿Sabes por qué lo voy a hacer? Porque no se burlaron de ti, como se lo dije a mi profeta Samuel. No se han burlado de ti, Samuel. Se han burlado de mí, Samuel. A mí me han despreciado. A mí. ¿Por qué me persigues, Saulo? A mí me estás persiguiendo. No se burlaron de ti, Daniel. No se burlaron de ti, Carolina. No se burlaron de ti que estás escuchando por internet. Se han burlado de mí, dice el Señor. Y yo traigo pronta la venganza para ellos. He establecido un día donde yo me voy a vengar. Y no debemos reírnos, todo lo contrario, debemos llorar por ellos para que Dios no le, porque Dios es misericordioso. Mientras ese ser amado, esa persona que Dios tiene aire sobre esta tierra, hay todavía esperanza para esa persona. Todavía hay esperanza. No sabemos, Dios es bueno y puede traerle arrepentimiento, pero debemos confiar en que es de Él. Entonces, pero si no habla esto del día del juicio final, debemos entender que también va a haber un día del juicio final donde Dios
va a traer juicio sobre todo esto. Espero que hayan podido entender esto. Entonces, abuelo de pájaro, ¿qué hablaba Joel? Cacho, que no podemos entender todo. Este pueblo iba, vamos a decir, en sí, adulterar, como siempre hacíamos, vamos a decir, apostatar. Te manda un profeta, o un predicador, o una hermana. ¿Qué sucede? En este caso, en el día de hoy, le advierte lo que va a venir, Dios le va a castigar, Dios le va a mandar plaga, en este caso le va a mandar algo, una disciplina, en el día de hoy podría ser, ¿para qué? Porque Dios le puede disciplinar, incluso cuando toma la cena indignamente, en 1 Corintios 11, 27, 28, que dice que come indignamente para así come juicio. Entonces, cuando no siempre habla del juicio, está hablando del juicio día final, sino que come indignamente la cena del Señor, come juicio para sí mismo. Entonces, debemos tener cuidado cuando interpretamos así. O decimos, ay, la luna se rasgó, o esto. Si cuando vemos Mateo 27, 51, vemos que el templo se rasgó en dos, de arriba abajo, hubo un eclipse de luna. Mateo 27, 45 también vimos que a la hora sexta también hubo señales en el cielo cuando Cristo murió. Entonces no podemos estar hablando que el día del juicio final, siempre que vemos estas señales, está hablando de Apocalipsis, porque cuando Cristo murió también hubo esas señales en el cielo. Dijo, al que estaba ahí joven verdaderamente era el Hijo de Dios. Y sucedieron esas señales. Entonces no todas esas señales apuntan a Apocalipsis. Tendría más para hablar y hablar. Pero ¿qué sucede? Que Dios dice que tiene misericordia. Bueno, ahí dice un poco más o menos lo que hablamos un poquito de Joel, ¿no? Vamos a inclinar otro rato y lo vamos a hacer. Amado Padre, le agradecemos porque pudimos ver el libro de Joel. Muchos dirán, es cortito, tiene 3 capítulos, pero tiene un gran mensaje para nuestras vidas. Le agradecemos porque esté la placido de usted, que podemos reunirnos, que esto bien que nosotros digamos, pero nosotros somos cristianos, ya no nos concierne esto porque usted no ha justificado en Cristo Jesús y ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, pero tampoco debemos olvidar que estas advertencias que está puesto, que a su pueblo también conocía esto, también ellos pertenecían eran el pueblo de usted, pero a pesar de que eran el pueblo de usted, se confiaron en las promesas, se confiaron en el templo, se confiaron en el arca del pacto y empezaron a apostatar, claudicar entre dos pensamientos, que todas estas cosas que están escritas han sido escritas para nosotros, para que no nos acontezca a nosotros. Le pedimos que siempre nos esté guiando, nos esté alertando, nos esté tocando trompeta en nuestro oído, tanto por mi hermano, por su palabra, por la Biblia hablada o por la Biblia que tenemos escrita, inspirada por usted, pero que siempre tenga misericordia de nosotros porque aún tenemos un pecado remanente y nos queremos inclinar a veces a los deseos engañosos de nuestro corazón. Y cuando venga un hermano y te diga, amado o amada, el Señor dice esto para tu vida, no le digamos, a vos te parece, sino que tengamos en cuenta, quizá el Señor te está viniendo a decir, te estás desviando. Acuérdate, como Joel y muchos de ellos no tuvieron poco y fueron menospreciados, vituperados, y muchos de ellos fueron hasta muertos, pero nunca tuvieron miedo de decir, así dice el Señor. Y como siempre decimos a esta iglesia bautista de Mar del Plata, amén. Amén.